Me tiene nuevo al rato. No, a cualquier hora. A cualquier hora.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a empezar hoy con la protección internacional sobre los derechos de las mujeres. Vamos a ver algunas cuestiones, a mí de las convenciones que vamos a tratar, de estos instrumentos internacionales, que de hecho la que vamos a ver hoy es muy antigua. Lo que más me interesa que se queden es como decirles, con lo que sería el presupuesto teórico que hay detrás de cada convención, ¿no? Si hablamos de la convención de la CEDAW, ¿no? Contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, me interesa que sepan cuál es el presupuesto teórico que gestó, ¿m? Que hizo necesario y que hoy sigue siendo necesario que se siga trabajando, ¿no? Por la efectividad de los derechos de las mujeres y de todos los derechos que esa convención consagra, ¿no? Hablamos de feminismo, hablamos de movimiento de mujeres. Lo mismo en el resto de convenciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Discapacidad ya hemos avanzado algo en la primera etapa, pero ¿qué me interesa que sepan? Me interesa que conozcan el modelo social de discapacidad, ¿no? Esto de las barreras que generan muchas veces situaciones y posiciones de discapacidad, niñez. Lo mismo, la importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño para que niños, niñas y adolescentes sean concebidos y concebidas como sujetos de derechos, ¿no? Que tienen capacidad, que tienen una autonomía progresiva, bueno, que hay digamos que hay que propugnar siempre por el interés superior de esta población en cualquier conflicto o en cualquier ámbito, ¿no? Donde de alguna manera aparezcan reflejados o sus derechos. Lo mismo las personas mayores, lo que hablaron un poco ayer de esta situación de vulnerabilidad y qué es lo que trata de la Convención Interamericana de generar, por un lado, esta toma de conciencia, ¿no? De qué implica, ¿sí? Estar en situación de vulnerabilidad, qué tipo de discriminación, qué tipo de violencia, ¿no? Pueden sufrir las personas mayores. Lo mismo, si hablamos de violencia, se puede dar en los otros grupos, si bien en realidad está mucho más trabajada la violencia, por lo menos desde el ámbito teórico, ¿no? La violencia contra las mujeres, hoy vamos a hacer un ejercicio sobre eso, para dilucidar un poquito los tipos y los ámbitos donde se produce esa violencia, donde se produce, donde se reproduce. Bueno, también podemos verlo aplicado y aplicable, estos conceptos de violencia, los tipos y las modalidades a otros grupos. Sobre la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se acuerdan que vamos a ver básicamente casi todos los tratados que veamos van a ser del sistema universal, ¿no? O sea, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, porque en nuestro sistema interamericano también hay una convención que es posterior y que trabaja para prevenir, sancionar y justamente y erradicar la violencia contra las mujeres, pero bueno, ahora nos vamos a abocar a por lo menos tratar de entender, de comprender ese paradigma teórico que está detrás, ¿no? Esta convención fue adoptada en el año 1979 en Naciones Unidas, o sea que imagínense que ya tiene muchos años, ¿no? Importante es que en nuestro país, desde el año 1994, goza de jerarquía constitucional, ¿no? Es decir, bueno, esto que hablábamos ayer. Cuando hablamos de convenciones, cuando hablamos de tratados de derechos humanos, estamos hablando de este bloque de constitucionalidad, de esta jerarquía que es tan importante y que no puede muchas veces ser puesta en duda por una resolución, un tratado, una ley o un código. En el año 2006, además, más allá de que en el 79 se aprobó la convención, en el año 2006 Argentina ratificó el protocolo, ¿no? Un protocolo facultativo a la CEDAW, ¿no? Que también se aprobó en Naciones Unidas, así son los protocolos, y que en realidad viene a brindar como una protección más fuerte, ¿no? Mecanismos jurídicos de protección que tienen que ver con la exigibilidad de los derechos que están previstos en la convención que voy a llamar CEDAW, si les parece, si se entiende, la CEDAW, aunque son sus siglas en inglés, muchas veces se utiliza en castellano, bueno, para ahora no estar repitiendo porque es largo
el nombre de la convención, ¿sí? Bueno, entonces esto que permite por ejemplo, la posibilidad de presentar denuncias individuales, ¿no? Por violaciones, ya sean individuales o sistemáticas, a los derechos de las mujeres y consagrados en la CEDAW, ¿no? La CEDAW tiene 30 artículos que en realidad apuntan justamente a esto, ¿no? A garantizar, ¿sí?, la igualdad entre el hombre y la mujer, y erradicar los distintos tipos de violencia, que también la convención, como ustedes van a ver, porque sí les voy a pedir que la lean, ¿sí? Que la lean entera, necesito que lean las 4 convenciones que vamos a estar trabajando estos días, pero bueno, después de esta introducción, si es que no la han leído nunca, les pido que la vayan leyendo, ¿no? Y si tienen alguna duda ya para la clase siguiente, que sería mañana, bueno, y si no la semana que viene, vayan anotando y me la preguntan, no hay problema. Básicamente esta convención apunta, como les decía, a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos en los cuales, ¿no?, nos desarrollamos como seres humanos, ¿sí? Acá se puede vislumbrar esto que decimos siempre de la interdependencia de los derechos humanos y cómo necesitamos realmente de todos los ámbitos, ¿no? De la posibilidad de desarrollar nuestra personalidad en todos los ámbitos. La convención también, ¿sí? Las convenciones las puedes subir al campus, así las descargamos para leer, o dónde las podemos leer. Bueno, lo intento. Estoy re complicada porque perdí la clave del campus y no la encuentro, y como estoy en varias universidades. Pero sí, si no pido asistencia y sí se la subo al campus. Igual si vos pones en Google, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ONU, te sale, pero ¿cómo no? Se las subo al Muchas campus. gracias. Muchas No, por gracias. favor. Nada. Bueno, ¿qué más es importante de esta convención? En su momento fue importante, hoy quizás ya no es novedad, aunque otras convenciones debieron reforzarlo, que la convención obliga a los estados a promover la igualdad, ¿no?, a garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, no solo en el ámbito de lo que es lo público, es decir, el Estado no puede discriminar, el Estado tiene obligaciones, sino también entre particulares, ¿sí? Sobre todo esto tiene importancia en relación a la mujer, porque bueno, hoy en día obviamente que esto sería decir una barrabasada, pero hace no tanto tiempo atrás se entendía que muchas vulneraciones de los derechos de las mujeres quedaban como en el ámbito de lo particular, ¿no? Eran cuestiones de familia, cuestiones de pareja, ¿no? Entonces, como que el Estado no intervenía. Bueno, acá se dejó bien claro que el Estado también tiene la obligación de intervenir entre relaciones entre particulares para garantizar justamente, ¿no?, estos derechos. Esta convención se construye, se elabora, se piensa, ¿no?, asumiendo una mirada que quiere erradicar justamente esta perspectiva androcéntrica, ¿no?, centrada en el hombre, en el varón blanco, propietario, heterosexual, ¿no?, que ha venido generando desigualdades, ¿no?, desigualdades estructurales y desigualdades que tienen que ver, ¿no?, ciertas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, detrás de esto hay ciertos conceptos que a mí me interesan que ustedes manejen, pero que ahora les voy a hacer un ejercicio, no se los voy a desarrollar, sino que quisiera que ustedes piensen si los conocen y cómo los pueden construir. Yo sé que ustedes ahora, si yo los mando a un grupo, pueden googlear, no sé, machismo, ¿no? Pero no me interesa que hagan eso. Me gustaría que hagan un ejercicio de decir, bueno, ¿qué es para ustedes el machismo, por ejemplo? ¿Qué es para ustedes el feminismo? Ahí les traje unos conceptos, se los voy a poner en un PowerPoint. Porque me interesa que los construyan ustedes desde lo que traen y ver cómo los podemos seguir construyendo, ¿no?, en la clase. La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también asume bueno, una mirada que en ese momento todavía no era conocida, ¿no?, esta perspectiva de interseccionalidad, que creo que hemos desarrollado en la primera parte, pero sin asumir esa mirada propia, sí de alguna manera la instala al mirar no solo a la mujer, ¿sí?, occidental, o a la mujer de determinada categoría social, porque pensemos también que no es lo mismo ser mujer, occidental, profesional,
exitosa y con una situación económica privilegiada, ¿sí? No es lo mismo ser eso que ser mujer, afroamericana o afrodescendiente, con discapacidad, lesbiana y pobre. No tiene nada que ver esas dos realidades, si bien evidentemente las dos situaciones están hablando de mujeres, ¿sí? Entonces, esto también debemos tenerlo en cuenta cuando pensamos en derechos de un grupo, ¿sí? Desde esta mirada de la intersección. ¿Qué significa? Vamos a repetirlo, que la identidad de una persona no la construimos solo a partir de una categoría, ¿sí? Yo no soy mujer y nada más, soy mujer, bueno, y tengo otras intersecciones que conforman mi identidad. Lo mismo cada uno, cada una o cada uno de ustedes, ¿sí? No siempre nos definimos a partir de una sola identidad. Y aunque lo hiciéramos, bueno, esas identidades interseccionan con otras. Entonces también es importante, ¿no?, tener en cuenta que, bueno, que hay incluso desigualdades o relaciones de poder muchas veces que se reproducen dentro del colectivo de mujeres. Por ejemplo, si pensamos, yo estuve ahora en España en un congreso internacional sobre feminismo. Y bueno, a mí me tocó hablar de mujer con discapacidad. Justamente lo que de alguna manera denuncié en ese congreso es la invisibilidad que tiene la mujer con discapacidad dentro del feminismo, porque las mujeres, por cuestiones históricas, por cuestiones de estrategia, por lo que fuera, ¿sí? No incluyeron en su lucha a las mujeres con discapacidad. Lo mismo pasó con las mujeres afrodescendientes. Bueno, esto ya se ha avanzado un poco, la discapacidad todavía queda por detrás. Bueno, en cada uno de estos grupos que vamos a ir viendo, pensemos no solamente ¿sí?, como compartimentos estancos, porque también el día de mañana, cuando ustedes tengan que aplicar estas leyes, estos tratados, estas normas, no va a ser, bueno, acá va la CEDAW nada más. No, va a ser un caso donde van a confluir seguramente situaciones, ¿sí?, en donde, bueno, vamos a trabajar la CEDAW, ustedes van a buscar en la CEDAW, pero también en la Convención sobre Discapacidad, si fuera el caso, o de niñez, o bueno, u otros tipos de normas. Entonces, esto también es importante que lo sepan. Importante también es que cuando hablamos de tratados, de convenciones, ¿sí?, generalmente estas convenciones, no sé si esto lo han visto con el doctor Reich, estas convenciones, estos tratados, tienen un comité a su lado, digamos, ¿sí? Se genera primero, se aprueba la convención, y muchas veces la misma convención, o luego el protocolo u otra norma, crea un comité. En este caso, el Comité sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Discapacidad es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Niñez, Comité sobre los Derechos del Niño. Bueno, esos comités, ¿qué son? ¿Qué es ese comité? Ese comité es un organismo, ¿sí?, que está compuesto generalmente por personas expertas que no vienen a representar a su país, sino que realmente asumen después una función con relativa independencia, ¿sí? Y ¿cuál es su función principal? Bueno, su función principal es velar por que estos tratados se cumplan. Entonces, tienen varias funciones. Una de ellas es generar observaciones generales. ¿Qué son las observaciones generales que hacen estos comités? Las observaciones generales son como documentos donde se desarrolla el contenido y el alcance de los derechos que están previstos, en este caso, por ejemplo, en la CEDAW. Entonces, es interesante porque vamos a tener como material la norma. Ahora ustedes no da la cursada para esto, pero si no, se podría estudiar algunas observaciones generales de los comités donde se desarrollan determinados temas, ¿sí? No termina ahí la función del comité, porque el comité tiene que fiscalizar que la convención se cumpla, ¿sí? Entonces, muchas veces estos comités también tienen la función de recibir denuncias, ¿sí?, según la convención y según cómo esté regulado. Y otra función muy importante que tienen estos comités tiene que ver con la elaboración de observaciones finales o recomendaciones finales. Recién les describí lo que era una observación general. Ahora, una recomendación o una observación final, ¿qué es? Es el resultado de un informe que tiene que preparar el Estado. Por ejemplo, Argentina tiene la obligación, como ha firmado, ratificado esas convenciones, que además forman parte, ¿no?, de nuestra Constitución, que tienen jerarquía constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, tiene la obligación de cumplirlas. Entonces, cada X cantidad de años tiene la obligación de realizar un informe, ¿sí?, diciendo, bueno, Argentina está cumpliendo con esto, ¿sí?, para llegar a los estándares que exige la convención. Bueno,
el comité lee esos informes y responde. Responde a través de esto que les digo que se llaman observaciones finales, ¿sí? Que es lo que le va a decir a Argentina, por ejemplo, es bueno, muy bien, es un avance esto, le felicito por esto, nunca felicitan así, pero bueno, digamos, esto es un avance, el comité se congratula por tal cuestión, qué sé yo, y luego, ¿sí? Empieza a decir las preocupaciones. Todo es, si lo quieren leer, también les puedo poner alguna, porque es interesante ver, ¿no? Que dice, bueno, el comité le preocupa, ¿sí? Está diciendo, bueno, no se está cumpliendo con esto, ¿no? Que no se haya avanzado en tal sentido, o que los derechos de las mujeres o de cualquier colectivo, ¿no? Sigan todavía en esta instancia, ¿sí? Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, en eso, que también, bueno, la importancia, ¿no? de la convención y de lo que fue la CEDAW y del comité y de cómo se viene avanzando, ¿no? Con todas estas herramientas y estas normas que se van elaborando, ¿no? Desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? También la convención, la CEDAW, pudo establecer determinadas obligaciones específicas, ¿no? Para combatir situaciones terribles, como por ejemplo la trata, ¿no? La trata de mujeres o toda forma de explotación sexual contra las mujeres. También prevé los derechos políticos, ¿sí? La no discriminación en relación a los derechos políticos, que es una asignatura que a las mujeres nos ha costado, ¿sí? Poder gozar de estos derechos. Lo mismo en el ámbito de los derechos patrimoniales, del derecho civil. Esta convención, la CEDAW, tuvo que decir que las mujeres tenemos igual capacidad jurídica que los hombres, ¿no? Que podemos realizar determinados negocios jurídicos, y fíjense que parece, bueno, tuvo que decir en el año 79, pero todavía hoy en día no en todos los lugares del mundo esto es una vigencia, ¿sí? No en todos los lugares del mundo una mujer puede decidir que quiere comprar una casa o donar un inmueble, o no puede todavía, entonces todavía esto sigue siendo necesario, ¿no? Derechos de identidad, derechos personalísimos, es decir, todos los derechos humanos consagrados, ¿no? En este tratado internacional, dando una especificidad que se requiere por el hecho de ser mujer. También se ha dedicado esta convención al tema del empleo y del trabajo, a todo lo que son las especificaciones necesarias para poder garantizar un empleo en igualdad de condiciones para la mujer, ¿no? que incluye, no sé, protección contra despidos por embarazo, por ejemplo, licencias por maternidad, igual salario por igual tarea, la compatibilidad, ¿no? Del trabajo con lo que significan las tareas de cuidado, a las cuales todavía las mujeres, bueno, estamos sometidas en mayor medida que los hombres, en la mayoría, ¿no? de los hogares, no digo que eso sea siempre así. Bueno, y también establece esta convención, y van a ver que las otras también, obligaciones para poder generar esto que hablábamos ayer de la toma de conciencia, ¿no? De este paradigma que está detrás de la convención y que quiere forjar un mundo sin machismos, un mundo donde realmente podamos hablar de igualdad, pero de una igualdad no formal, también como se decía ayer, sino material, una igualdad real y una igualdad inclusiva, ¿no? Inclusiva de la diversidad, esta diversidad que fue un invento, ¿no? El invento que implica decir que alguien es normal y a partir de eso el resto somos personas diversas, ¿no? Bien, vamos a avanzar con algunas cuestiones que me interesan, más allá de que ustedes lean la convención y que después podamos tener un espacio para preguntas en las próximas clases. En las próximas clases nos quedan creo que 2, no sé si 2 o 3, creo que 2. Pero bueno, me interesa, como les digo, que profundicemos algunas cuestiones que tienen que ver con esto que está detrás de la convención. Si entendemos estas definiciones, ¿no? Seguramente vamos a poder leer la convención a la luz, ¿no? de unos anteojos que realmente nos den una mirada de igualdad, ¿sí? Entonces, vamos a ver si les puedo poner ahora este PowerPoint, es cortito. A ver si puedo, compartir pantalla. Bien.
Les pido, no sé si lo pueden ver al PowerPoint, ¿se ve? Sí, sí se ve. Buenísimo. Les pido que si quieren y pueden sacar una foto, son unas pocas diapositivas, fotos o si se les ocurre de otra manera, porque ahora cuando van a trabajar en grupos también un ratito, necesito que tengan esto, ¿no? Lo primero que me gustaría que ustedes ahora analicen, pero intenten de verdad, si no lo saben me dicen tal cuestión, no la sabemos, pero no googleen, así vemos un poco, también es bueno saber hasta dónde conocemos un tema o no, ¿no? Es qué entienden ustedes por machismo, qué entienden por feminismo, qué entienden por patriarcado y qué entienden por perspectiva de género. Ahora cuando volvemos lo vamos a trabajar para poder generar entre todos un concepto que nos quede, ¿no? Que nos quede grabado. Eso por un lado quiero que hagan. Y por otro, quiero que analicemos, ¿sí?, algunos artículos de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Acá ya estoy en una norma que es argentina, ¿sí?, que es argentina del año 2009, y que fue una norma, creo que muy importante, ¿no?, cuando hablamos de derechos de las mujeres, y bueno, y hay una reglamentación y demás, pero a mí por lo menos lo que me interesa es que ustedes puedan trabajar un concepto de violencia contra las mujeres, pero ¿cómo les va a quedar ese concepto? Justamente a partir de trabajar los tipos y las modalidades de violencia que receta la ley. La ley esta es muy interesante y desde mi punto de vista muy de avanzada, porque esclarece normativamente, porque esto ya se venía hablando a través de doctrina hace 1000 años, a través de jurisprudencia, bueno, no 1000 años no, es una forma de decir, ¿no? Pero decir, bueno, la violencia no es solo que te peguen, ¿no? La violencia no, eso no, hay otros tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica es violencia, la violencia sexual, la violencia económica, bueno, los tipos de violencia. Eso por un lado, ¿no? Me gustaría que ustedes lean las definiciones y que me den un ejemplo, que cada grupo, ¿sí?, diga, bueno, un ejemplo de violencia física, pim, muy fácil. Un ejemplo de violencia psicológica, pim, ¿sí? Así, con cada uno de estos tipos de violencia. Pero la ley no termina ahí, no termina diciendo qué tipos de violencia, ¿sí?, va a proteger, sino que también es consciente, ¿sí?, de que esos tipos de violencia se dan en distintos ámbitos. La violencia contra las mujeres no sea solo en el ámbito de la casa, de la relación de pareja, ¿sí?, esta violencia que se conoce como doméstica, o podríamos discutir la denominación, pero por ahora no me interesa, ¿sí?, sino que hay otros ámbitos donde las mujeres nos movemos y desarrollamos nuestra personalidad y nuestra vida, en donde también recibimos violencia, ¿sí?, y que está menos visibilizada. Entonces también acá me interesa que ustedes puedan leer y puedan decir, bueno, un ejemplo de violencia institucional, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de violencia en el ámbito laboral, o contra la libertad reproductiva, o violencia obstétrica, ¿sí? Son ámbitos donde por suerte, afortunadamente, se ha avanzado bastante, aunque no suficientemente, pero que bueno, me parece que está bueno a partir de analizar estos tipos y modalidades de violencia y buscar ejemplos, siempre les queda como que se entiende. Este ejercicio yo lo hago desde hace tiempo, porque hace unos años en los exámenes veía que capaz que me repetían de memoria el tipo, la modalidad, pero que cuando pedía un ejemplo no se sabía. Entonces, cuando ustedes trabajan ahora, van a trabajar los ejemplos, bueno, después es más fácil entender, recordar más que nada, entender y recordar la definición, que nunca es necesario que sea de memoria, ni mucho menos. Bueno, voy a volver a pasar esto, para si pueden sacar la foto, ¿sí? La foto, o como a ustedes les parezca, porque no sé cómo hacer. Ahora paso a la segunda diapositiva, si pueden sacar la foto. La tercera. Y la cuarta, ¿sí? Hoy les voy a separar en grupo. La primera, ¿cómo era? Machismo, feminismo, perspectiva de género, y había otro más. Patriarcado. ¿Sí? Hoy me voy a ir apareciendo por los grupos.
¿Qué significa esto? Les aclaro porque ustedes cuando yo los mando a trabajar en grupo, bueno, no sé si lo saben esto, pero si se los dije, se los debería haber dicho. Yo no los escucho, es imposible, porque está definido así. Ahora, yo lo que es como si ustedes estuvieran en un aula con una puerta cerrada, cuando están en grupo. Ahora, yo puedo en un momento entrar, vieron como cuando trabajamos en grupo en la facultad, y bueno, acercarme al grupo a ver qué se está debatiendo. Eso voy a hacer hoy un poquito con cada grupo, ¿sí? Pero cuando entro, voy a avisar que entré y ustedes me van a ver, ¿sí? Así que simplemente les digo eso para que, bueno, ir acompañando por si surgen dudas y demás en el debate. Esperen que voy a contar cuántas personas somos. A ver si, cuántos grupos. Somos 9. Bueno, de nuevo, no sé, ¿qué prefieren? ¿3 grupos o 2? Que sean un poquito más grandes los grupos. ¿Qué les parece? Creo que 2 sería mejor. Sí, ¿no? Vamos Sí, a 2 hoy. sí, 2 grupos está bien. Bueno, buenísimo, vamos a 2. A ver, bien. Vamos a hacer 2 grupos y automáticamente va a quedar. Ahí. Ahora les digo cómo quedaron. Perfecto. 2 grupos de 4 personas cada uno, ¿sí? Les voy a dar 15 minutos y después vemos cómo voy a ir entrando. Si en 15 minutos todavía no se puede, damos un poquito más, ¿sí? Pero bueno, un poco para ir. Bueno, les voy a dar 20 porque es mucho lo que les estoy pidiendo, pero les voy a dar 20 minutos, ¿sí? Son y 35, 45 y 55. En 20 minutos nos volvemos a ver acá, pero igual en un rato me ven en cada grupo por si tienen dudas y demás. ¿Se entendió la consigna y tienen la foto para trabajar, no? Sí, tenemos que las definiciones ¿con cuántas nos quedamos? ¿Cuántas definiciones definimos? Definan todas, pero muy brevemente. O sea, yo no quiero que ustedes me den una definición así con palabras extrañas, nada. Por ejemplo, machismo, ¿no se les ocurre qué es el machismo o no saben? Ninguna de los 4 lo dejan, ¿sí? Bien, Así, algo que salga del grupo, ¿sí? Traten claro, eso me interesa, que salga de ustedes, ¿sí? bien. Bueno, Lara, te tenés que retirar, no hay problema. Bueno, Lara, hasta la próxima. Y entonces queda un grupo, que es la sala 1, que queda Gabriel con Lucía y Nicolás. Y la sala 2 quedan Carlos, Emma, Franklin y Juan. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Tendrían que aceptar.
Yo me vuelvo a ir a la clase, tengo media hora y termino. Después de eso nos tomamos una merienda rápida y necesito que me acompañes a lo Ricardo, que tengo que abrir una cosa de los anteojos y tomamos un cafecito por buena, ¿eh? Profe, no se ve. A ver, ahí está, ¿no, Juan? Ahí Ahí sí. sí. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a esperar que se sumen el resto porque el sistema les da 60 segundos. Si no pudieron terminar, no se preocupen porque terminamos ahora juntos. Sí, habíamos terminado, estábamos repasando, y justo habíamos terminado de repasar, justo habíamos hecho habíamos repasado lo último, justo apareció KTD, así que justito. Ah, bueno, genial entonces. Entonces, sala 2 no tuvo problema. Ahora vamos a ver sala 1. Bueno, ahora sí se están uniendo todos y todas. Yo creo que... Bien. Bueno, sala 1, ¿cómo anduvieron? ¿Pudieron terminar o si no, no pasa nada igual, eh? Gabriel, Lucía, Nicolás. Sí, ya hicimos todo. Buenísimo. A ver, sala 1, alguien de la sala 1 que quiera comentar, no sé, de las definiciones, vamos a pasar con lo de las definiciones. Machismo y feminismo, ¿se animan? Sala 1, ¿qué pensaron? Bueno, nosotros lo que pensamos que son dos movimientos sociales, ¿no? Que están dirigidos, uno por la mujer y el otro por el hombre, y como que son opuestos en cierto punto. Como que cada uno ve su mirada, o sea, está de un lado, pero no miran al otro. Ajá, bueno, qué mirada interesante la sala 1. ¿Y la sala 2 qué opina? ¿Ustedes qué habían pensado? Nosotros pusimos al feminismo, primero dio el machismo y después dio el feminismo, ¿no? Ujú. Al machismo habíamos dicho que es una conducta de personas afectando el patriarcado como estructura social. Y el feminismo es una respuesta al machismo, es un movimiento reaccionario que busca igualdad entre ambos géneros. Bien, bueno, gracias. A ver, yo no puedo mentirles, estoy como más de acuerdo con las definiciones que dio la sala 2, pero entiendo que las definiciones o de alguna manera lo que quiere plantear la sala 1 es algo que se plantea mucho socialmente, ¿sí? Es decir, bueno, como tomar como cuestiones contrarias, ¿no? E iguales el machismo que al feminismo. Yo, si tuviera que contrarrestar eso, diría que más que nada el machismo son discursos, son actitudes, ¿no? Que se basan en que los hombres son superiores a las mujeres, y el feminismo sí tomaría lo que dijo la sala 2, o sea, de alguna manera surge como reacción, ¿no? Como respuesta al machismo, y no sé si diría que el machismo es un movimiento, porque ustedes dijeron los dos son movimientos sociales, ¿no? El feminismo claramente es un movimiento, ¿no? Social y político que persigue la igualdad entre hombres y mujeres, pero el machismo, ¿ustedes creen que es un movimiento? ¿En algún momento ha habido un movimiento político, social que ha dicho, bueno,
A la sala 1 le pregunto. ¿Somos, ¿no? Machistas, abogamos por el machismo, o podríamos decir, para tratar de acercarles, pienso, que más que nada son actitudes, es un discurso, y que no solamente, esto creo que es muy importante de decirlo, el machismo no está integrado solo por hombres, es decir, en realidad hay muchas mujeres que todavía hoy tenemos actitudes machistas, conscientes o inconscientes, ¿no? Muchas madres que fomentan distintas exigencias y proyectos de vida según que sea un hijo o una hija, ¿no? O sea que no es solo que el machismo son hombres y el feminismo son mujeres. Yo tengo algunos amigos que se autodeclaran feministas, ¿no? O sea que varones, quiero decir. O sea que se podría eso como matizar un poco, ¿no? De todos modos, acá estamos, eso justo era lo que yo quería, que ustedes dijeran desde lo que a ustedes les parece y desde lo que ven, así que ambas respuestas son muy valiosas. No sé si la sala 1 o la sala 2 quiere decir algo más respecto de machismos y feminismos. Si no, No, sí. puedo Franco. agregar que Sí. el machismo también no solo afecta a las mujeres, sino afecta a la conducta de los hombres también. Muy bien, muy importante creo que es esto que estás sumando, sí. Y no solo perjudica a las mujeres, sino que muchas veces también perjudica a los hombres, el machismo. Es muy importante este agregado que hace Franklin. Ahí, si a alguien le interesa el tema, excede mucho el derecho, pero hay no sé cómo denominarlos, acá sí podrían ser grupos, movimientos, pero hay un replanteo de las nuevas masculinidades. Si a alguien le interesa, puede poner en Google nuevas masculinidades. Se están planteando eso, ¿no? Desde dónde reconstruirse o deconstruirse los hombres, pero también viendo que muchas de estas cuestiones machistas no solo perjudican a la mujer, sino que también muchas veces perjudican a los hombres, ¿sí? A los hombres que quizás no se sienten hombres estándar según la norma que exige la sociedad. Puede ser que cierta cantidad de hombres sean machistas, como que afecta que todos son iguales, en eso, en el sentido que afecta en eso al hombre. Que porque los de enfrente son machistas, hace que a todos igual. Por ese lado, puede ser. O sí, o por el lado de que a veces las exigencias machistas, no sé, desde los hombres no lloran, el hombre tiene que trabajar y tiene que ser el proveedor, eso no solo ha tenido un costo para la mujer, sino que estas nuevas masculinidades se están planteando cuánto les han afectado a ellos también como hombres, o alguien un hombre que no haya podido ser el proveedor de su familia. Hoy en día, ¿cómo se lleva eso? Ustedes igual son de generaciones más jóvenes, pero muchas veces todavía cuesta eso, ¿no? O el tema, no sé, muchas veces de la sexualidad, ¿no? De que el hombre siempre tiene que estar dispuesto y siempre tiene que querer. Son como, fíjense que son roles de género que son todos como si lo pensamos, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué las mujeres tenemos que ser dulces y los hombres tienen que ser fuertes? Pero, o sea, es como medio ridículo, pero lo vamos incentivando muchas veces hasta desde la niñez, ¿no? Nace un bebé y pensamos si le llevamos celeste si es varón o rosa si es mujer, o por ejemplo los juguetes, ¿no? Que muchas veces elegimos para si la persona es niña o niño, ¿no? Qué sé yo, no sé si es fácil ir a regalarle a un nene de 7 años una muñeca, no sé cómo lo ven las familias, aunque sean las más jóvenes hoy en día, ¿no? Y fíjense ¿qué incentiva la muñeca en un niño? Incentiva labor de cuidados, o sea, también él podría estar pensando o jugando a que es papá de esa muñeca. No, pero enseguida lo asimilamos, ¿no? Y fíjense, es como que están muy fuertemente impuestos los roles, ¿no? Ya desde la niñez que vamos generando, y así, bueno, paulativamente y cada vez más intensamente, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, pasamos entonces a las definiciones. Había otras definiciones, ¿no? Habíamos dicho machismo, feminismo, Profe, patriarcado. Sí, ¿puedo aportar algo? sí, claro, Juan.
¿sí? Hay un programa de televisión que es una serie que en un capítulo son distintas historias. Y en un capítulo, lo voy a resumir más o menos como el chico, un nene de 7, 8 años, que le gustaba coser vestidos para muñecas, jugar con muñecas. Y el padre lo veía raro en eso. Y lo que hace es jugar por ahí al fútbol, y el chico no quería, pero también siento que al pibe no es que no es que el chico le gustaba simplemente hacer vestido de mujer, y después muestran como que el chico terminó siendo licenciado en todo lo que es, no me sale ahora pero no veía, y el padre por ahí era un poco más machista, por ahí no sé si por tal. Sí, sí, está bueno la serie, seguramente, sí. Me hacías pensar en algunas otras películas que también están buenas para trabajar estos temas, y ahora me acuerdo de una muy buena, pero no me sale el nombre. Pero bueno, está muy bueno el ejemplo, ¿no? Enseguida asimilar, además el peligro, ¿no? La preocupación seguramente del padre es que su hijo fuera gay, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Acá entra el tema de los géneros, de la identidad sexual y de género. También, ¿no? Porque todo esto, el machismo engloba, ¿sí? Y a todas estas cuestiones también. Y no nos olvidemos, cuando hablamos de feminismo, ¿no? Como movimiento político, como movimiento social que nace, en realidad los primeros inicios del feminismo surgen en la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Recuerdan la Revolución Francesa? ¿Se acuerdan? Ahí por el 1789, donde se hizo la Declaración del Hombre y del Ciudadano, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense que había una mujer, Olympe de Gouges, se le ocurrió la osada idea de hacer la declaración de las mujeres y las ciudadanas, ¿no? Y adivinen qué le pasó a esa mujer. ¿Alguien sabe qué le pasó en esa época por escribir la declaración de la mujer y de la ciudadana? Yo no sé, pero calculo que la han matado o algo. La guillotinaron, ¿sí? Exacto, ¿sí? Entonces, por eso me parece que cuando decimos, entiendo dónde quieren, cuando digan machismo, feminismo como contra, pero pensemos un poco y hagamos un poco de historia para ver si realmente es así, ¿no? Y cómo el feminismo ha ido avanzando. Lo que pasa que también parte de esa lucha, muchas veces desde quienes no se quieren mover de posiciones, implica poner a las mujeres y a las feministas en un lugar que evidentemente, desde mi punto de vista, no es así, no es como se les describe o como se nos describe, pero bueno, muy bien igual de todos modos hasta acá. ¿Patriarcado? ¿Alguien sabía qué es el patriarcado o a qué se denomina el patriarcado? ¿O han podido más o menos entre los grupos? Nosotros pusimos en la sala 2 que el patriarcado es la estructura social donde el hombre pone al hombre en superioridad al género femenino. Bien, bien. Sí, cuando se habla de machismo, se habla más que nada de actitudes, de una ideología, ¿no? Pero cuando se habla de patriarcado, muy bien, ¿no? Como está diciendo Juan, se habla de un sistema que es político, económico, religioso, social, ¿no? Que se basa en que los hombres son superiores a las mujeres y que cala en toda la estructura de la sociedad, ¿no? Fíjense que la mayoría de los cargos de poder hoy, en cualquier ámbito en que nos movamos, la mayoría, va a haber excepciones, pero la mayoría lo ocupan hombres, ¿sí? Y eso es parte del patriarcado. Eso la sala 2 creo que ha dicho, ¿no? ¿En la sala 1 quiere agregar algo? ¿O alguien de la sala 2 quieren agregar para construir estas? ¿La sala 1 pudieron trabajar patriarcado? Sí, nosotros pusimos que era el predominio del hombre como ser superior en la sociedad. Bueno, está bien, también, ¿no? Va en esa línea, es esta concepción de que el hombre es superior, ¿no? Sí, fíjense que... Profe, no, sí. disculpe. No, No, nosotros, antes que se me vaya esta idea, ¿no? En el 2017, creo que fue un polaco que defendió, 2017, no les estoy hablando ahora de la Revolución Francesa, estoy hablando hace 4 años, defendió que los hombres debían ganar más porque las mujeres somos menos, un legislador era,
porque las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. O sea, eso se dice 2017, ¿no? Actualidad pura. Un legislador. Sí, decime, Carlos. Que nosotros habíamos hablado con los compañeros, que no es solo que no lo vemos nosotros como solo más allá que, ¿cómo le puedo decir? También la parte positiva ayuda a eso, porque hoy en día la descendencia de los apellidos nuestros siempre fue del hombre, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, la familia va heredando los apellidos de los abuelos, de los padres, y recién hace poco se pudo agregar que sea la mujer, ¿no? O por ahí estaba antes, pero tampoco socialmente no se aceptaba. Era un caso entre muchos y era que no tenía padre, poner. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? También como lo importante en quien marca, ¿no? La familia, ¿no? El gran padre de familia que establecía el Código Civil, ¿no? Si ustedes algún día leen el Código de Vélez, bueno, pueden encontrar muchos ejemplos, ¿no? Del hombre como no solo el proveedor, sino el gestor, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Algo más para agregar? Identidad de género, perspectiva, no, me confundí con la pregunta que me hicieron. Perspectiva de género. ¿Pudieron trabajarlo? Es difícil el último término que les di para trabajar. Pero bueno, ¿se anima alguna sala a tirar ahí alguna respuesta? Nosotros hicimos una definición, profe. A ver. Entre nosotros, ¿no? La definición de perspectiva de género, no sé si pusimos la definición, sino pusimos lo que buscaba. Creo que busca eliminar la concepción binaria de género y suplantarla por una concepción autopercibida. Ajá, bien, bien. ¿Lo relacionaron ustedes? No sé si me habían preguntado la sala 1 o la sala 2, pero ustedes, no, creo que la sala 1 me preguntó, pero ustedes lo relacionaron básicamente con la pregunta que me han hecho en la sala 1, que es la identidad, ¿no? La identidad de género, de géneros, lo no binario, bien. Bueno, yo como le respondí a la sala 1, esto también se puede interpretar así, ¿sí? Ahora les quería como focalizar más el tema de la mujer, pero obviamente que si hablamos de perspectiva de género, tiene que ser de géneros o de no géneros. Y entonces está muy bien. La sala 1, ¿quería agregar algo? Gabriel, Lucía, Nicolás, ¿no? Bueno, entiendo que no. Es difícil porque es un término relativamente nuevo, ¿no? Entonces, básicamente la perspectiva de género está como siendo puesto, está como hasta de moda, les diría. Por ejemplo, en el Poder Judicial, en el sistema de justicia, se exige la formación en perspectiva de género o de géneros, ¿sí? Es decir, se puede... Hace un tiempo la Corte anuló una sentencia por falta de perspectiva de género, ¿sí? Es la obligación que tenemos de formarnos y de tener, ¿sí?, todos estos conceptos, toda esta normativa y más, ¿no?, presente a la hora, por ejemplo, de trabajar en un caso donde esté involucrada una mujer o donde esté involucrada una persona con una identidad de género diversa, ¿sí? Es decir, es ver a la persona, pero también todo lo que está detrás de esa persona, ¿sí? Es ver a la persona, pero ver también las estructuras en las cuales tiene que lidiar esa persona, ¿sí? Entonces, es importante porque la perspectiva de género, o de género, si está muy bien que se identifique con la identidad de género, está muy bien, pero bueno, básicamente lo que quiere hacer es que esta mirada que parece neutra y parece limpia, ¿no? Es decir, bueno, tratamos a todas las personas iguales, ¿no? Esto de la neutralidad es mentira, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de todo esto, a la hora, por ejemplo, en que vamos a ver un caso judicial, a la hora en que vamos a atender a una persona en un hospital, a la hora en que vamos a pensar en el derecho a la educación, en un sistema educativo realmente inclusivo, tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Tenemos que tener en cuenta que va a haber personas que pertenecen a grupos que requieren que tengamos la perspectiva de ese grupo, que no es que sea especial o diferente, se ha generado eso así. Porque si solamente generamos una sociedad con la perspectiva del hombre, ¿no?, y desde esta mirada, ¿no?, androcéntrica, o desde una mirada machista, lo otro va a pasar a ser lo diferente, lo diverso,
¿sí? O si solamente construimos una sociedad pensando en que hay un tipo de sexualidad y que las personas solamente tienen que ser heterosexuales, después lo otro parece lo, entre comillas, anormal, se ha dicho incluso enfermo, ¿no? No, en realidad es tener la perspectiva desde un inicio, ¿no? Pero bueno, era difícil este último término. Estamos con el tiempo, no vamos a llegar a terminar todo, pero vamos a ver si hagamos una cosa. La sala 1 nos pueden comentar de la ley. A ver, voy a poner acá, a ver si puedo compartir pantalla, y nos pueden un par de ejemplos, y después la sala 2 vamos a terminar puntual, no se asusten porque seguimos mañana igual, pero bueno, como para terminar. A ver, la sala 1, ¿nos pueden dar ejemplos de violencia física, psicológica y sexual que hayan trabajado? Sí. Física pusimos el maltrato que muchas veces hay en las relaciones, ¿no? En donde llegan a pegarle a la mujer. Después, violencia psicológica, pusimos los insultos y la humillación hacia la mujer. Y después, sexual, pusimos las violaciones. Bueno, muy bien, muchas gracias, sala 1. Sala 2, lo mismo, nos pueden dar ejemplos, si coinciden no importa. Sí, sí. En física pusimos las lesiones, la psicológica con una degradación y bueno, la sexual con la fuerza y la violación. Forzar a una mujer a tener relaciones en contra de su voluntad. Bueno, Abuso bien. pusimos. En sexual ¿Cómo? pusimos abuso también. ¿En sexual pusieron? Abuso también. Abuso, Bien. sí, exacto, es bien amplio, ¿no? No tiene que llegar a la violación, puede ser, fíjense que la definición, ¿no? Es realmente, aborda situaciones que no llegan a ser y que puede llegar a ser una intimidación, puede ser un acoso, ¿no? Bien, ahora volvemos a la sala 1 y les pido que me den ejemplos de la económica y patrimonial y de la simbólica. Bueno, económica y patrimonial pusimos la diferenciación de sueldo por la realización de una misma tarea. Y la simbólica pusimos no darle el trabajo a una mujer por el hecho de ser mujer. Ajá, eso es simbólica, ¿por qué? ¿Cómo lo identifican? Porque, por ejemplo, habían dicho un ejemplo de que, por ejemplo, iba una mujer a pedir, o sea, sabía manejar y quería manejar un colectivo y no la dejaban porque era mujer. Claro, eso es el ejemplo que vimos ayer del caso de Cisneros, ¿no? Claro. Bien, Sí. y lo que está bien el caso, sí, obviamente es discriminación y es violencia, ¿sí? Pero quizás no entraría tanto dentro de lo que es la simbólica. La simbólica apunta a otra cuestión, fíjense la definición. Vamos a ver la sala 2 a ver qué dijeron, y si no, ahora yo les doy algún ejemplo. A ver si lo podemos... En la económica y patrimonial, no sé si otro, lo digo yo o quiere hablar uno de mis compañeros. Bueno. Pusimos que cuando la mujer no puede acceder a una independencia económica, que por ahí el hombre es el que trabaja y cuando, por ahí, hoy no tanto, pero cuando antes era el hombre el que trabajaba y la mujer se tenía que quedar cuidando a los hijos y siendo ama de casa. Y la simbólica es darle un símbolo femenino a las acciones torpes. Por ejemplo, cuando una mujer, un auto vas con el auto y ves que el que está adelante maneja mal y dices, seguramente es mujer. Y bueno, eso pusimos. Ah, bueno. Mujer tenías que ser, ¿no? O anda a cocinar. Bueno, muy bueno. Bien, bien. Cuando, les cuento esto y terminamos y seguimos mañana. Cuando trabajaba en la... Ay, esperen que no les veo. No sé qué pasó con... Bueno, igual... un poco es que tenga muchas caras, pero algunas sí. Acá. Bueno, no, cuando yo trabajé unos años en la Dirección de Derechos Humanos, en la municipalidad. Y me acuerdo que ahí se podían hacer denuncias por discriminación. Y en un momento nos hicieron una denuncia, ¿sí? Era por una bolsa de un sex shop
¿no? Que había una galería, no me acuerdo dónde era, un sex shop donde la bolsa que entregaban cuando alguien compraba algo en el sex shop, era una mujer, ¿no? Medio disfrazada de bruja, así sexy, pero de bruja, con una pistola en la cabeza, el hombre apuntándole así en la cabeza, ¿no? Y entonces, fíjense que incluso era una bolsa que se daba en un sex shop, era una ilustración, ¿sí? Pero nos lo trajeron y lo encuadramos desde ahí. Teníamos la ley ya, y lo encuadramos desde violencia simbólica, ¿no? Porque, bueno, precisamente lo que implica, ¿no? Las relaciones de poder, la sexualidad, la subordinación, ¿no? De la mujer, a través de, en este caso, eran realmente símbolos, porque era un dibujo, ¿sí? Hecho con computadora y demás. Y todo, y esto, ojo, porque también es como podríamos hablar, pero pasa que sería como un capítulo aparte, ¿no? También cómo la violencia también en el plano sexual, en el plano de cómo se plantea y cómo se enseña muchas veces la sexualidad, eso también es violencia, ¿no? Y también es problemático para hombres y mujeres, ¿no? De una sola forma de sexualidad, de muchas veces que es muy genitalizada, que no tiene en cuenta otras miradas, ¿no? Y otros aportes más femeninos, la pornografía, todo esto, cómo ha incidido, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto y cuánto de esto es violencia también para las mujeres, ¿no? Bueno, para terminar el horario vamos a terminar acá y vamos a seguir mañana nos quedan las modalidades, que básicamente son los ámbitos donde los distintos tipos de violencia se pueden ejercer, ¿sí? Y como les decía, es importante para decir, bueno, no, esto no solamente es una cuestión que se da en las casas, esto se da en la facultad, esto se da en un lugar de trabajo, esto se da en los medios de comunicación, esto se da en servicios sanitarios, esto se da en muchos otros ámbitos. Así que bueno, para que lo vayamos trabajando y recordando. Mañana seguimos, vamos a terminar con esta y vamos a pasar mañana vamos a trabajar discapacidad, que ya hemos avanzado bastante en la primera parte, pero vamos a trabajar algunas cuestiones más de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y si llegamos a niñez también, pero no sé si vamos a llegar, ¿sí? Bueno, nada, si no quedan dudas. Sí, yo, no es una duda, pero ¿cuáles eran las convenciones que nos había aconsejado leer o teníamos que leer? Bien, sí, perfecto. Bueno, la CEDAW, que es esta que trabajamos hoy al inicio, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, larga. Sí, CEDAW. Después, Si lo busco la CEDAW, CEDAW. la encuentro, CEDAW. Así. Sí, CEDAW, lo que pasa es que si pones solo CEDAW te la va a dar en inglés, pero pone CEDAW Convención Mujer, algo así. Entonces pero yo ahora en un rato, porque ahora entro otro evento, pero en un rato después se las intento subir a la plataforma. La CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño. Bien. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí. Y la convención que es interamericana, distinta, no es de Naciones Unidas, sino que es interamericana, sobre los derechos humanos de las personas mayores. Listo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, se las intento subir a ver si lo logro. Bueno, cualquier cosa, si no, igual si alguien no logra, me mandan un correo, ustedes tienen mi correo, me mandan y yo se las paso por ahí también, no hay problema, ¿sí? Bueno. Bueno, nos vemos mañana. Muchas Nos vemos gracias, mañana. profe. Hasta A mañana. ustedes, hasta Hasta mañana. mañana. Chau, chau. Chau.